Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Tauro. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, bisonte. La carta del 2 de oros, mi querido Tauro. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está, como se dice, en la orilla de la playa, pero sin embargo está lo que es en una posición de desesperación, cariño. Parece como que siente que su mundo se lo viene encima, mi querido bisonte, y está cerca a la orilla. Vale. Muchas veces, mi querido Tauro, a veces olvidamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que uno también tiene la facultad de sanar, de recuperarse, de salir adelante. A veces como que perdemos, como se dice, el sentido, el rumbo de nuestra vida, mi querido bisonte. Muy bien. Esta carta te dice, Tauro, ¿para qué te preocupas tanto? ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua si tú mismo te puedes rescatar? Te está diciendo Tauro. Te está recordando que tú tienes la fuerza necesaria. Te está diciendo de que tú vas a salir de esta situación negativa. Te está diciendo que te valores. Te está diciendo que te rescates, Tauro, en cualquier ámbito de tu vida. El otro mensaje también, mi querido bisonte, puede ser que existe una persona que te pide ayuda, pero por lo que yo veo aquí, es una persona que quizás, cariño, o le falta un poco de autoestima, o simplemente, corazón, es una persona que te está haciendo perder el tiempo, porque tranquilamente este personaje puede ayudarse él solo o él sola, mi querido bisonte. Vamos a ver signos, ¿qué más me dicen, Tauro? Vamos a ver signos, mi querido Tauro. Me sale Piscis o Acuario, Sagitario o Acuario, Cáncer. Me sale Tauro, tu signo, uno más, Piscis y Acuario. Muy bien, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte. Vamos a ver iniciales, ¿vale? A ver qué me dicen. La letra L, la letra V, la letra P, la letra T, la letra M o W y la letra H. Continuamos, bisonte. A ver, ¿qué más me quiere decir, Tauro? ¿Por qué estás tan preocupado, tan preocupada? ¿Por qué piensas que todo va a ir mal? La carta del 10 de espadas, bisonte. Corazón, noto que estás un poco nervioso, nerviosa. Puede ser que hay una situación que te ha causado, como se dice, mucha ansiedad. O estás muy ansioso, muy ansiosa por algo. Y por eso que la carta del 2 de oros te dice tranquilízate. Pero a algunos de ustedes es como que hubiera llegado mi mensaje muy tarde, Tauro. Porque esta carta es una carta que me dice, Richard, no puedo más, no puedo más, ya toqué fondo. Estoy nervioso, estoy nerviosa. O este es mi fin. Este no es tu fin, bisonte. Tómalo solamente como algo pasajero, como una experiencia, pero no es tu fin, Tauro. La carta del 3 de copas, y para muchos de ustedes está relacionado con triángulos amorosos, engaños también, o simplemente, corazón, con tu entorno, tu familia, tus amigos. Hay algo que te preocupa tanto, hay algo que tú lo has llevado al extremo, bisonte. Vale. Mira, te voy a tratar con amor, ¿vale? Mi querido bisonte, yo entiendo que cada persona es un mundo. Cada persona, como se dice, asimila las cosas a su manera. Para otras personas quizás lo que tú estás viviendo no es nada. Y para ti es mucho, ¿no, Tauro? Vale. Pero quiero que sepas, mi querido Tauro, que para todo va a haber solución. Esto no es el fin. Tienes que recuperarte, tienes que confiar en ti. Hay algo que no ha funcionado y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor no ha funcionado el trabajo, el proyecto, la cita o el encuentro o un viaje. Pero esto no quiere decir que sea el fin, Tauro. Quiero que
recuperes tu poder. Quiero que pienses que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Todo va a ir bien, bisonte. La carta de la torre, mira, te pones un bloqueo. Es como cuando, no sé si tú recuerdas, cuando uno era niño, hace muchos años, al menos en mi caso, cariño, y de repente yo que sé, no podía obtener esa estampita que yo quería. Uy, me deprimía, ¿cómo es posible? Yo me lo merezco, yo quiero tenerlo, buscaba dinero para poder comprar esa estampita, sentía que mi mundo se me venía abajo, etcétera, etcétera. Siento, bisonte, que estás en esa actitud. Siento esto, ¿vale? No quiero decirte que eres un niño caprichoso, caprichosa, no es eso, ¿vale? Simplemente, Tauro, que te estás poniendo en el peor de los casos. Siento que te estás poniendo en el peor de los casos y que tienes que recuperarte. Si tú no te ayudas, bisonte, ni yo, ni las cartas, ni Papá Dios va a poder hacer algo por ustedes. La carta del 2 de bastos y tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Si tú te fijas aquí, Tauro, aquí hay una imagen que hay dos ángeles que están pidiendo a Jesucristo posiblemente un milagro o compasión. A lo mejor tú en este momento, mi querido bisonte, me dices, Richard, estoy pidiendo a Dios que me ayude, que me rescate, que me dé esa fuerza que me hace falta en estos momentos. Ya no sé en quién confiar, ya no sé de repente a quién recurrir. Siento como que todo el mundo me va a criticar, me va a juzgar. Yo te entiendo, bisonte. Yo te entiendo, Tauro. Pero mira, cuando uno pide de corazón, cuando uno pide con amor, mi querido Tauro, Papá Dios te escucha, porque cierras con la carta del 10 de copas. Recompensa, felicidad, mi querido Tauro. Inclusive, mi querido bisonte, si tu problema está relacionado con el amor, hay una persona que vuelve, porque la carta del 10 de copas representa amor en su plenitud, y al costado de la carta del 2 de bastos, el milagro que tú estabas esperando, mi querido Tauro. Si te sirve de consuelo, ¿vale, bisonte? Pero alguien vuelve, Tauro. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. La carta de la rueda de la fortuna, bisonte. Yo lo que siento, Tauro, mira, quizás de repente en estos momentos, para ti, mi querido Tauro, es cierto que tienes el dolor quizás de una separación, puede ser el caso, pero yo quiero que tú mires esta carta. Aquí hay un personaje que a pesar que está triste porque está mirando al suelo, no suelta a una criatura que es la familia, que es los hijos, cariño. Tienes un motor y motivo para seguir adelante. No te rindas. Hazlo por tu familia, hazlo por ti, hazlo por tu criatura, Tauro. Tienes que seguir adelante, te dice Tauro. Y si no tienes hijos, cariño, hazlo por tu familia. Estoy seguro que alguien necesita de ustedes y alguien, mi querido bisonte, te mira como un héroe. Tú para ellos eres su héroe, bisonte. Eres su héroe. Quizás para tus hermanos, para tu madre, para tu familia, para un sobrino, para tus hijos, tú para ellos eres especial, bisonte. Especial. Aunque tú sientas que el mundo entero no te entiende, hay alguien en algún lugar, cariño, que tú para ellos eres especial y eres su héroe, bisonte. Entonces, corazón, siéntete animado, animada, siéntete feliz, Tauro, porque eres importante para los demás. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, Tauro. Muy bien. Tienes como esa ilusión también de ser madre, ¿no, bisonte? Especialmente para las mujeres, que a lo mejor me dice Richard, lo estoy intentando varias veces y no sé qué pasa, que no termina de concretarse, ¿no? Porque aquí yo veo como pérdidas también, bisonte. Y quizás puede ser que esto te tiene un poco desmoralizado, un poco triste. Te tiene así, te tiene mal, Tauro. Pero cariño, debajo tengo la carta del 5 de bastos. Me dice, recupérate, el que la sigue la consigue, Tauro. Tú insiste. Sé que es muy doloroso, Richard, tú no estás en mi pellejo. Cada vez que yo tengo este tipo de pérdida, yo entro en lo que es en una depresión.
Entonces, cariño, tienes dos opciones, nada más. O paras y continúas con tu vida, con hijos o sin hijos, también puedes adoptar, bisonte, o simplemente, corazón, tienes que luchar por lo que tú quieres. Vuelve a insistir, no tienes más opciones, bisonte. No tienes más opciones, porque aquí veo una tristeza. Muchos de ustedes hay una tristeza porque quieren ser madres o quieren ser padres y no pueden. Y recuerda que va a haber un milagro de amor, bisonte. Entonces, Tauro, insiste, cariño, y no te rindas, ¿vale? Yo siento, bisonte, que lo que tú estás pasando es una mala racha, nada más, Tauro. Recuerda que tú eres mi bisonte, recuerda que tú eres poderoso y poderosa, cariño. Hay algo que te está perturbando, hay algo que te pone triste. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor me dice Richard, lo que me pone triste es que no puedo pagar la mensualidad, yo qué sé, de tus estudios o la mensualidad de casa, propiedades. Puede estar también relacionado con el dinero. O me pone triste quizás porque me he enterado algo de un familiar. También puede ser el caso, Tauro. Pero todo se puede superar con fe. Tienes que confiar en Dios, bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido Tauro. Vamos a ver, Tauro, vamos a ver, mi bisonte, cariño. Quiero que te recuperes, quiero que encuentres tu poder, cariño. ¿Qué hago para que te recuperes? Richard, baila. Oye, de verdad, cariño, me pides cosas que ahora estoy tan abrigado que parezco Robocop, no me puedo mover, cariño. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Ya está. Caliente, 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 ya está, sonríe, bisonte, por Dios. Opción 1, opción 2, 7 segundos ahora, Tauro. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la torre es un sí, un no, perdón, Capricornio, cariño. Es que quiero darte sí. A ver, ¿qué me dicen los ángeles? Bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, ¿qué me dicen los ángeles? Tauro, anímate, cariño. Vamos a ver. Mira, corazón, el soñador. Cuando uno, recuerda, bisonte, que este mundo está hecho de soñadores y de locos como yo, ¿vale? Porque si no hubieran personas que se adelantan a su tiempo, como ejemplo, ¿no? Yo qué sé, tuvo que ver una persona que dijo, puede una persona comunicarse a través de una pantalla, aunque esté lo que es al otro lado del mundo. Esa persona que pensó, cariño, de esta manera, pues nos llevó a que nosotros nos estemos comunicando a través del internet o a través de YouTube. Tiene que ver personas soñadores, aunque el mundo te critique, Tauro. Mira, dice, comienzo, creencia, protección. Si tú luchas por tus sueños, lo vas a lograr. Si tú realmente lo deseas, lo vas a lograr. No te preguntes cómo, el universo se va a encargar. Papá Dios en primer lugar se va a encargar. No estés contando los minutos, los segundos. Papá Dios y el universo te lo van a entregar, Tauro. A lo mejor tú tienes un sueño. Tú tienes algo que quieres concretar en tu vida, pero por X motivo las cosas se retrasan. Pero eso no quiere decir que no se va a cumplir, Tauro. Lucha por tu sueño. Mira, bisonte. Esta imagen me recuerda, fíjate bien, una imagen preciosa, Tauro. Yo me acuerdo que en casa, en Perú, teníamos un cuadro en el cual hay un ángel y hay dos criaturas que están como en el bosque perdido. Y este ángel lo está cuidando, lo está guiando, Tauro. Mira, esta criatura, seas hombre o seas mujer, eres tú, Tauro. Y este ángel es ese ser de luz que te va a estar acompañando en tus proyectos y tus sueños. Este ángel está contigo. Puede ser un familiar, puede ser tus ángeles, tus arcángeles, pero te está diciendo, bisonte, tú no estás solo. Tú no estás sola. No es necesario que tú recibas el abrazo de una persona en físico, en carnal, ¿no? No, bisonte. Tienes un ser de luz que te acompaña desde muy niño, desde muy niña. Y estoy seguro que hay un futuro maravilloso para ustedes. Hay un regalo maravilloso, Tauro.
A veces, Tauro, si esto lo relacionamos a lo que es en el amor, a veces decimos, ¿por qué Dios no puedo ser feliz con ese hombre, con esa mujer? ¿Por qué tengo tanta mala suerte que cada vez que me enamoro de alguien, esa persona simplemente no me corresponde? Yo pensaba igual que tú antes, Tauro, ¿vale? Pero al final el tiempo te hace entender que no era el momento adecuado ni la persona adecuada, que había un plan divino para ti, Tauro. Mira, si yo, Bisonte, si yo hubiera sido como ejemplo, te lo pongo, si yo hubiera sido correspondido por la persona que amaba locamente cuando estaba lo que es en mi pueblo, no estaría aquí contigo haciendo este video por YouTube, no estaría en Barcelona, cariño. ¿Cuál hubiera sido mi futuro en mi pueblo? Quizá de repente la rutina hubiera estado amargado, nunca nos hubiéramos conocido, aunque sea por el internet, Bisonte. Todo es un plan divino. Si tú no estás con esa persona, cariño, es porque hay un plan divino para ti. Entonces, cuando tú te dejas llevar como una hoja seca por el viento, cuando ya no luchas contra corriente y simplemente te dejas llevar, Papá Dios y el universo te lleva a tu destino, te lleva a lo que tú realmente tienes que vivir en este presente, en este mundo. Deja de estar luchando contra corriente, Bisonte, y simplemente déjate llevar. Haz una oración y di: Padre Todopoderoso, Dios, Jehová, como quieras llamar, universo, prácticamente entrego mi destino, mi vida, mi cuerpo, mi alma en tus manos. Llévame al lugar donde tengo que estar, donde tengo que vivir. Acércame a esa persona que es para mí. Y Papá Dios te llevará, Tauro, ¿vale? Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Papá Dios, al universo. Deja que Papá Dios haga su obra en tu vida. Y ya no estés insistiendo posiblemente en esa persona, en ese proyecto, en ese trabajo que no te corresponden. Déjate llevar. Ya no luches contra corriente. Ya no luches, porque vas a terminar cansado, agotado, decepcionado. Solo déjate llevar, Bisonte. Y verás que de esa manera vas a encontrar la felicidad que tú estás buscando. En cualquier aspecto. Amor, trabajo, dinero, proyectos y amantes. ¿Por qué no? Vamos a continuar, Bisonte. Me encanta, Bisonte. Uy, las características. Vamos a ver, Bisonte. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Tauro. A veces en la vida, Tauro, solo hay que dejarnos llevar. La carta del diablo. Hay una persona del signo de Capricornio o Escorpio que posiblemente, cariño, lo ves como una tentación. Ay, Richard, de verdad es tan impactante cuando quedamos, Richard. Sinceramente, me hace aullar, Richard, ¿vale? Grito como la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Pero luego te arrepientes, Tauro. Mira. Luego te arrepientes. Mira este personaje, cómo está aquí arrepentido. Y aquí, cariño, este personaje. No eres tonto ni tonta, está guapísimo. Por eso que caes en la tentación. Pero tienes que hacer un balance si vale la pena o no. Tampoco te vas a estar martirizando porque lo he hecho. Mañana no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente te lo comes, Tauro. Esta persona puede ser de piel blanca o piel un poco morena, tiene unos ojos muy bonitos, labios gruesos, tatuaje, puede ser que tenga también el cabello negro. La carta del 5 de oros. Posiblemente, mi querido Bisonte, muchos de vosotros también, es como que tienes miedo a perder tu relación, quizás. O tú tienes un amante, o la persona de tu interés tiene un amante. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que lo ha perdido todo y siento que esta persona también te va a buscar. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio, natural o pintado, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Déjate llevar. Yo creo que el mensaje especial de esta lectura es: déjate llevar. Te quiero, Bisonte. Recuerda que eres especial. Hasta la vista y sé feliz.